estos eventos que los promueve la Sociedad Europea de Fertilidad, que es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a los pacientes y también a las clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes a través de la educación y la formación, dando apoyo y ayuda a pacientes para hacer su viaje de fertilidad más agradable y basado en los cuidados. Apoyamos también a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos de aprendizaje. Hoy, como os he venido anunciando en redes sociales esta última semana, hablaremos de doble estimulación y de cómo puede ayudarnos. Para eso tenemos otra vez con nosotros al doctor Claudio Álvarez. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Chile, especialista en Ginecología y Obstetricia y máster en Reproducción Humana por la Universidad de Valencia. El doctor Álvarez lleva cerca de 20 años dedicado a la medicina reproductiva. Durante 7 años formó parte del equipo médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI, hasta que en 2010 se incorporó al equipo médico de URE Centro Gutenberg en Málaga, pasando a codirigirlo en el año 2012. Autor y coautor de artículos en revistas internacionales como Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive Biomedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Seleccionado para los Promising Young Clinical Award de la ESRE de Praga en el 2006. Colaborador y autor de capítulos de libros sobre medicina reproductiva, ha realizado presentaciones y comunicaciones orales en congresos nacionales e internacionales. También es miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO, y de la Sociedad Española de Fertilidad, SEF. También del Comité Permanente del Grupo de Interés de Endocrinología de la SEF. Sin más, cedo la palabra al doctor y os invito a hacer todas las preguntas que necesitéis durante todo el evento. Os recuerdo que el evento está siendo grabado y que a partir de esta noche, mañana por la mañana, lo podréis volver a ver en nuestro canal de YouTube, donde están todos los vídeos que hacemos con todas las clínicas en varios idiomas. Podéis seguir también y suscribiros al canal de YouTube, al Facebook y al Instagram. Estamos muy activos en Instagram, eso es verdad, más que en Facebook, pero prometo trabajar más Facebook. Y podéis visitar también la página web de la plataforma, que es misrespuestasdefertilidad.es. Y ahora sí, doy paso a la presentación con el doctor Álvarez y espero que disfrutéis y aprendáis mucho. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas, y en especial también dar las gracias a la Sociedad Europea de Fertilidad por permitirme hablar una vez más y poder ayudar un poco a nuestros pacientes a entender mejor en qué proceso estamos y enfrentar mejor su tratamiento. Bueno, el tema de hoy es un poco, no controvertido, pero sí un tema nuevo, novedoso, que ha aparecido como una herramienta para nuestros pacientes, en cierto grupo de pacientes, que ya la idea es dilucidar con esta presentación, como dice la pregunta, el título, cómo y cuándo la doble estimulación puede ayudar a nuestros pacientes. Para entender esto, un poco hay que entender un poco cómo funciona el ciclo menstrual de la mujer. Aquí está esquematizado lo que sucede a nivel del útero, a nivel del ovario y a nivel de todos los cambios hormonales que suceden durante el ciclo menstrual. Entonces, aquí al principio del ciclo, cuando baja la regla, si se ve bien en la diapositiva, espero que sí, una de las hormonas que se producen en la hipófisis a nivel central, que es la FSH, empieza a aumentar, viene aumentando un par de días antes, pero empieza a aumentar. Este aumento de esta hormona hace que en el ovario empiece a desarrollarse un par de folículos, que se llaman de los folículos antrales que había al inicio, empieza a crecer uno de ellos. Este folículo, a su vez, empieza a producir estrógeno, que están dibujados aquí en amarillo. A medida que va subiendo la producción de estrógeno, porque va creciendo el folículo, esto produce una señal a nivel central, hacia el cerebro de la mujer, y hace que
la FSH empieza a disminuir. Esta disminución en la producción de FSH hace que se seleccione un folículo y que ese folículo siga creciendo. Cuando llega a determinado tamaño de crecimiento este folículo, entonces, y los niveles de estradiol llegan a un determinado nivel, eso desencadena a nivel central, de nuevo a nivel de la hipófisis, el pico de esta hormona que se llama LH. El pico de la LH va a desencadenar que este folículo madure y se produzca la ovulación. Generalmente eso sucede entre 24 a 48 horas después de este pico. Una vez que se produce la ovulación, este folículo ahora deja de producir estrógeno y comienza a producir progesterona, que aquí es donde aparece que aumentan los niveles de progesterona, porque la progesterona lo que va a hacer ahora va a hacer madurar este endometrio que fue creciendo a lo largo de la parte del crecimiento del folículo y va a madurar para prepararse para recibir el futuro embrión. Ahora, este reclutamiento de este folículo, hoy sabemos que en el ovario está hace 20 años atrás, cuando yo empecé, por ejemplo, a trabajar en esto, la teoría era que cuando bajaba la regla aparecía un número de óvulos, de folículos, que empezaban a crecer y que los cambios hormonales hacían que de esa corte creciera uno y que era el que se seleccionaba. Hoy en día sabemos que en el ovario hay un permanente ir y venir de folículos. De hecho, como está reflejado aquí en este dibujo, dentro de un ciclo menstrual pueden haber unas 2 o 3 olas de reclutamiento folicular. Es decir, cuando yo hago una ecografía hoy y veo X folículo, probablemente cuando si yo repito esa ecografía a los 10, 15 días, los folículos que voy a ver van a ser otros, va a ser otra corte, ya no van a ser los que yo vi, los que vi hoy. Basado en estos mecanismos, nosotros cuando estimulamos la producción de folículos en una fecundación in vitro, nos basamos en esto. Entonces, lo que hacemos es hacer que permanentemente esté en alza, porque las hormonas que estimulan el ovario son una mezcla de hormonas de FSH o de FSH más LH. Es decir, todas las medicaciones que usamos en la estimulación, no voy a decir nombres comerciales ahora, pero todas se basan en estas dos hormonas. Entonces, lo que hacemos nosotros es estimular, dar esa medicación sin que baje. Al no bajar los niveles, hace que se reclute no uno, sino que el máximo número de folículos, porque así va a hacer que nuestra fecundación in vitro sea más eficiente. Entonces, cuando se descubrió que dentro de un mismo ciclo menstrual habían distintas cortes y olas de maduración de folículos, o de probables o de potenciales folículos de maduración, entonces apareció este concepto, en que yo puedo estimular la ovulación o el crecimiento de folículos en cualquier momento del ciclo menstrual. Ahora, esto tiene una consecuencia, que si yo estimulo la ovulación en la fase lútea, es decir, cuando ya la mujer ha ovulado, ¿voy a obtener óvulos? Sí, pero esos embriones que voy a obtener no los voy a poder transferir porque el endometrio va a estar en otra fase de su ciclo. Por lo tanto, cuando estimulamos en una fase o en un momento que no es el inicio de la regla, estamos obligados a congelar esos embriones que obtenemos. Ese es el único detalle. Ahora, ¿por qué estimulamos el ovario? Porque normalmente la mujer produce un óvulo, ¿vale? Y tras hacer una fecundación in vitro con un óvulo, disminuimos mucho el pronóstico final, que lo hacemos, porque hay pacientes que muchas veces hacemos ciclo de fecundación in vitro en ciclos naturales y trabajamos solamente con un folículo. Pero lo ideal es trabajar con un número máximo de folículos, y en el año 2011 la doctora Zunkara describió, después de estudiar más de 400.000 ciclos de fecundación in vitro, llegó a la conclusión de que el número ideal de óvulos es el 15. Es decir, obtener 15 ovocitos nos asegura más o menos obtener una buena población embrionaria para tener una buena transferencia. ¿Y por qué 15 ovocitos? Porque aquí he intentado esquematizar que
supongamos que en una paciente yo tengo 6, 8 ovocitos. Yo sé que esos 6, 8 ovocitos solamente me van a fecundar 5 o 6. Aunque yo haga el ICSI e inyecte un espermatozoide dentro del óvulo, no van a fecundar el 100%. De los que fecundan, a día 2 van a haber solo 4 de los 5 o 6. A día 3, unos 2 o 3. Y a blastocisto llegará 1 o 2 blastocistos. Es decir, esta es una pirámide invertida en que yo sé que me voy a ir quedando cada vez con menos. Por lo tanto, si yo empiezo con un mayor número de óvulos, que como dice la doctora Zuncara en la publicación anterior, si son 15, yo empiezo esta carrera con 15 ovocitos, probablemente termine en el día 5 de desarrollo con más de 2 blastocistos, con 2 o 3 blastocistos, que me va a permitir tener una buena probabilidad de obtener un recién nacido final. Ahora, además del número de ovocitos, en una fecundación in vitro también importa, y es muy importante, el factor edad. Esto es reverberante y lo repetimos porque, como digo, es el factor más importante. Y aquí en este gráfico está esquematizado que a mayor edad de la mujer, las probabilidades de encontrarnos con un embrión sano van disminuyendo. Y de hecho sabemos que a mayor edad yo necesito un mayor número de óvulos para obtener un embrión sano. Por ejemplo, cuando la mujer tiene menos de 35 años, me basta con 4 o 5 óvulos para tener un embrión óptimo para transferir. En cambio, en la mujer mayor de 42 años, se sabe que yo necesito aproximadamente o necesitaría aproximadamente unos 20 óvulos para tener un embrión sano. Entonces, es por esto que el número es importante y eso también va asociado al factor edad. Por lo tanto, en las pacientes que tenemos un problema de edad y de baja reserva ovárica, obviamente el pronóstico no es el más halagüeño, por lo tanto han aparecido una serie de alternativas o siempre en forma permanente se están buscando alternativas para poder manejar a nuestras pacientes que tienen este problema, que es la edad y la baja reserva, principalmente la edad. Gracias a la vitrificación de óvulos, que es una técnica de congelación ultra rápida de los ovocitos y de embriones, que ya venimos trabajando con ella más o menos hace unos 10, 15 años, surgió la idea de, bueno, si esta técnica permite tener una muy buena sobrevida de los ovocitos cuando yo los congelo o de los embriones y tenemos un problema de número de óvulos en muchas pacientes porque no los acumulamos. Es decir, realizamos varias estimulaciones para acumular ovocitos porque no va a ser lo mismo trabajar con 4 ovocitos que con 12 o con 8 o con 10 ovocitos. Después de y repitiendo la estimulación. Entonces ahí nace este concepto de doble estimulación en un mismo ciclo menstrual, porque ya veremos la diferencia, hay una diferencia, hay pacientes que se hacen 2 estimulaciones, pero separadas en el tiempo, y esos son 2 ciclos de fecundación in vitro. Aquí es doble estimulación en un mismo ciclo menstrual basado en lo que dije al principio de que sabemos que el ovario yo lo voy a poder estimular en cualquier momento de su fase. Y aquí se han descrito, el primero que describió esta técnica fue en el 2014, se llama protocolo de Shanghái por el doctor Kwang, el protocolo New York del doctor Chang en el 2015 y el 2016, el que tenemos más cercano, un grupo italiano del doctor Ubaldi describió este concepto del duo STEAM. El concepto del duo STEAM no es otra cosa que empezar la estimulación con la regla, realizar el seguimiento, hacer la punción y a los días siguientes empezar nuevamente la estimulación del ovario para hacer 2 estimulaciones y 2 punciones dentro de un mismo ciclo menstrual. Los folículos que yo voy a estimular después de la ovulación o después de la punción o de la primera punción, obviamente son folículos que han aparecido durante el proceso y que aparecen después de. Por ejemplo, aquí está descrito el primero, que es el protocolo de Shanghái, que al final son todo el concepto muy parecido, cambian las medicaciones que usan, pero en general se empieza la estimulación. En este caso, el doctor Kwang lo que hacía era estimular con HMG, hacía la punción y al día siguiente empezaba de nuevo la estimulación y después hacía la punción.
Y lo que demostró, o lo que quiero mostrar aquí, es que en las pacientes que hizo este tipo de tratamiento, que eran 38 estimulaciones en la primera fase y 30 estimulaciones inmediatamente después de la ovulación. Y vio que los días de estimulación eran parecidos, 10 días, el número de ovocitos recuperados era muy parecido, pero mejor en la segunda, incluso en la segunda estimulación. Las tasas de fecundación eran similares, las tasas de cancelación, es decir, que no se podía extraer los ovocitos, eran las mismas. Y lo más importante, que los embarazos evolutivos tenían las mismas tasas de embarazo evolutivo. Los óvulos que sacábamos se sacaban en la primera estimulación versus los que se sacaban en la segunda. Después, el último, que es el más conocido por nosotros a nivel europeo, es el del doctor Ubaldi, que se llama DuoStim. Algo parecido, muy similar. Estimulación, solo que aquí usaba FSH y LH, no solamente HMG. La punción, dejaba descansar 4 días el ovario y empezaba la estimulación nuevamente con 375 unidades. Y nueva punción. Y lo mismo, también evaluó mismas tasas de resultados en ovocitos que sacábamos en la primera punción y en los ovocitos que se sacaban en la segunda punción. El mismo grupo, más adelante, ya volvió a confirmar lo mismo, ya con más número de pacientes, ya más de 300 pacientes, ha demostrado que los ovocitos de la fase folicular o de la primera estimulación son muy similares a los ovocitos de la fase luteal. Por lo tanto, ellos hablan de que la doble estimulación es una alternativa a esas pacientes en que las estimulamos, sacamos poco, y sería una herramienta para aumentar el número de ovocitos antes de trabajar o de hacer una fecundación in vitro. Y el mismo grupo entonces dijo, pero vale la pena, da lo mismo estimular 2 veces a una paciente en un mismo ciclo versus otra paciente que yo le hago una estimulación convencional, guardo los óvulos, descanso un tiempo, 1 mes, 2 meses, y vuelvo a hacer otra estimulación y vuelvo y junto los óvulos. ¿Qué diferencia hay? Para este grupo, la diferencia está en que aquí comparó 100 pacientes en que hizo un DuoStim, es decir, programó o planificó 2 estimulaciones en el mismo ciclo menstrual, versus un grupo de pacientes, 197, que se hizo una estimulación y después evaluó cuántas volvían a hacerse la segunda. Y aquí llama la atención que de las 100 pacientes que hizo la doble estimulación, las 100 se hicieron la segunda estimulación en el mismo ciclo. Pero de las 197 que se hizo un ciclo y después pensaba volver a otro más adelante, solamente volvieron 13. Es decir, solamente el 9% volvió a hacerse el segundo ciclo de estimulación después de un tiempo. Y la diferencia de días entre una estimulación y otra, aquí obviamente es muy, muy, muy breve, y en cambio en la estimulación convencional, la media en que el paciente volvió a hacerse la segunda estimulación, la media eran 140 días. Entonces, obviamente, en este grupo en donde se usó una estimulación convencional, la probabilidad de obtener un recién nacido era la mitad de lo que el grupo en que se hizo el DuoStim. Ojo que el pronóstico, esta tasa de embarazo de un 15%, de un niño, nacido de un 15% versus un 8%, son tasas bastante bajas, pero recordemos que todos estos trabajos, todos estos estudios, toda esta estimulación es en pacientes que tienen un pronóstico menor porque tienen generalmente una baja reserva del ovario. Pero es tan cierto esto de que si yo retraso el inicio de la segunda estimulación, me va a perjudicar, que el tiempo pasa y que la reserva va siendo cada vez menor. En teoría sí, es verdad,
Si yo tengo una paciente que la veo hoy y me vuelve a ver en un año más, probablemente el pronóstico va a ser totalmente distinto. Pero aquí este trabajo del año 2020, estábamos en plena pandemia, inicio de la pandemia, y claro, hubo pacientes que por la pandemia tuvieron que retrasar sus tratamientos, que estaban obligados a, porque como recordarán muchos pacientes nuestros, por la pandemia estuvimos obligados a no trabajar un par de meses porque no sabíamos hacia dónde iba esta pandemia, qué efectos producía este virus. Entonces estuvimos 2 o 3 meses sin actividad. Entonces, estos autores lo que hicieron fue, bueno, revisemos qué pasó con las pacientes que tuvieron que retrasar su tratamiento. Y aquí vimos, por ejemplo, un grupo de pacientes que tenían la hormona antimileriana menor a 0,5, que es una baja reserva importante. Y oh sorpresa, cuando las pacientes volvieron después de 180 días, que estuvieron, si estamos hablando de casi 6 meses o 6 meses, los resultados eran los mismos. Los mismos. Y en las pacientes de más de 40 años, que uno siempre está como temeroso, que la edad avanza y avanza y avanza, pues aquí, en las pacientes mayores de 40 años, que se repitieron su tratamiento 180 días después, las tasas de embarazo y el pronóstico también fue el mismo. Es decir, si bien es cierto, no podemos dormirnos en los laureles, pero retrasar una estimulación 1 mes o 2 meses, desde el punto de vista de resultado, aparentemente no influye. Aquí quiero mostrar un poco un resumen de la doble estimulación en el mismo ciclo menstrual con este trabajo que junta varios estudios y los junta y saca conclusiones un poco más válidas, porque ya no son trabajos de 10 pacientes, 50 pacientes, sino que ya es mucho más grande el estudio. Es lo que se llaman los metaanálisis, metaanálisis son juntamos varios estudios parecidos y sacamos conclusiones con un número de pacientes mayor, por lo tanto esas conclusiones son más válidas. Y aquí lo que hicieron es, por ejemplo, cuando se comparaba el número de ovocitos maduros que se recuperaban en el duo-stim, es decir, haciendo dos estimulaciones en el mismo ciclo, versus la estimulación convencional, obviamente gana el duo-stim, es decir, hacer 2 estimulaciones en el mismo ciclo menstrual respecto al número de ovocitos. Gana. Ahora, pero si comparamos lo que nos interesa, que es la tasa de recién nacido, es decir, cuántos niños nacen, la verdad es que entre el duo-stim, es decir, la doble estimulación en el mismo ciclo menstrual, versus la estimulación convencional, no hay muchas diferencias. De hecho, no hay diferencia en cuanto a resultado final de recién nacido. Entonces, como conclusión, podemos decir que la edad y el número de ovocitos recuperados son los factores pronósticos más importantes en el ciclo de fecundación in vitro. Las mujeres con mal pronóstico, como mayor edad o baja reserva, siguen siendo un desafío. A día de hoy no tenemos una respuesta definitiva y tenemos que seguir estudiando eso. Lo más importante es que en este grupo de pacientes también la tasa de abandono de los tratamientos es muy alta y es una causa importante de ese mal pronóstico. La doble estimulación podría aumentar el número de ovocitos, que ya hemos comentado que tienen la misma validez ovocitos sacados en la primera fase del ciclo o en la segunda. Tendría obviamente un mayor número de embriones por ciclo y en teoría tendríamos que tener una mejor tasa de recién nacido. Como dije antes, no hay diferencia en la calidad de los óvulos obtenidos en la fase folicular o en la fase lútea. Y la gran ventaja de la doble estimulación es que podría reducir el tiempo para lograr un embarazo, porque mientras más rápido obtengo los óvulos, más rápido obtengo los resultados. Lo que impediría o ayudaría a disminuir la tasa de abandono, porque sacamos unos óvulos, estimulamos y así evitamos ese riesgo de que la paciente se aburra y no decida seguir con su tratamiento. Para esto es imprescindible tener un programa de vitrificación muy eficiente en los centros, ¿vale? Yo diría que ahora, a día de hoy, un centro serio, el programa de vitrificación en todos los centros funciona
o debería funcionar al 100%. Ahora, esta doble estimulación en un mismo ciclo menstrual son todavía casos, o muy pocos casos, o muy pocos estudios, por lo tanto no hay una evidencia fuerte respecto, por ejemplo, a... ¿Esto es seguro a corto plazo? ¿Es seguro que a una paciente yo le haga 2 punciones en un mismo ciclo? ¿A largo plazo tiene alguna trascendencia? Todavía no lo sabemos. ¿Tiene algún efecto las dosis recibidas de medicación, las hormonas? Tampoco lo sabemos, pero teóricamente no debería haber ningún problema. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre 2 punciones? Tampoco lo sabemos, pero en teoría, a día de hoy, no habría ningún problema. Y lo otro, no hay estudios de coste-efectividad, es decir, hacer 2 estimulaciones en un mismo ciclo menstrual, ¿me sale más caro o más barato si yo hago 2 ciclos convencionales de estimulación? Eso, a día de hoy, nadie ha hecho ese estudio y está pendiente. Por lo mismo, entonces, por ejemplo, en las guías del año 2020 publicadas por la Sociedad Europea de Reproducción Asistida, nos dice que la doble estimulación en baja respuesta podría usarse en un contexto de estudios clínicos, pero no está todavía como uso masivo, pero sí en base dentro de ciertos estudios. Y podría ser una herramienta muy importante cuando yo tengo que guardar ovocitos en forma urgente, ¿vale? Como por ejemplo, una paciente que tiene, le han diagnosticado un cáncer y que necesito guardar óvulos en forma urgente y que necesito guardar muchos óvulos muy rápido, entonces, por ejemplo, esta herramienta es una herramienta muy válida. Entonces, volvemos al principio. ¿Cómo y cuándo la doble estimulación puede ayudar a los pacientes? ¿Cómo? El cómo es que sabiendo que el ovario tiene olas de reclutamiento dentro de un mismo ciclo menstrual, unas 2 o 3, nos podemos aprovechar de esa situación para estimular en cualquier momento del ciclo menstrual, porque vamos a tener una respuesta similar, similar a cuando empezamos la estimulación en una estimulación convencional, que es cuando baja la regla. Ahora, ¿cuándo la doble estimulación puede ayudar a los pacientes? Y yo diría que ya lo he ido diciendo a medida que ha avanzado la charla. Una, en unos pacientes de mal pronóstico es mayor de 40 años, por ejemplo, o donde la edad es un factor importante, o una baja reserva, y sabiendo que yo, mientras más óvulos tenga, nuestro pronóstico va a ser mejor. Entonces, ahí, en esa paciente, yo lo puedo hacer y así voy a disminuir el abandono, porque muchas pacientes en esa espera de una segunda estimulación pueden abandonar y desistir de seguir insistiendo. Porque aquí, siempre lo digo, el que la sigue, la consigue, y si tenemos una posibilidad de tener mayor número de óvulos, es una herramienta a tomar en cuenta. Y en las pacientes, como lo dije recién, en las pacientes que yo necesito, que tienen una baja reserva y que le han diagnosticado, por ejemplo, un cáncer y que necesitamos guardar óvulos en forma rápida, la doble estimulación en un mismo ciclo es una herramienta también a tomar en consideración. Pero como en todas las presentaciones científicas, la mayoría de las presentaciones y de los trabajos científicos terminan en este mismo enunciado, que se necesitan estudios clínicos randomizados con un mayor número de pacientes que evalúen parámetros de laboratorio, clínicos, de seguridad y de coste-efectividad. Esto significa que todavía estamos en un proceso de aprendizaje y que todavía no podemos sacar conclusiones certeras o definitivas respecto al beneficio de la doble estimulación en un mismo ciclo menstrual. Porque perfectamente yo podría decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estimular en 2 meses seguidos versus 2 veces en un mismo mes? La verdad es que esa respuesta todavía no la tenemos en forma definitiva. Pero lo que sí está claro, que a mayor número de óvulos vamos a tener mejores herramientas o mejor probabilidad para tener un mejor desenlace de nuestro tratamiento. Bueno, eso era un poquito... muchas gracias por haber estado atentos a la presentación.
Disculpad, que tenía el micro silenciado. Entonces, había mucha información, pero voy a hacer ahí como el resumen de lo que yo he entendido y si me dejo algo, pues me ayudas, ¿vale, Claudio? Sí. La cosa sería a pacientes, seguramente, no sé si lo has dicho, pero mayores de una cierta edad, con baja reserva ovárica o con mala respuesta a estimulación, ¿podría ser? Sí, principalmente porque el problema del número de óvulos, porque como dije al principio, el número ideal de ovocitos en una fecundación in vitro es unos 12, 15 ovocitos. Eso ya está más que demostrado. Entonces, hay dos grupos de pacientes en que probablemente vamos a tener un problema para tener ese número ideal de óvulos, que son la baja reserva y la mujer mayor de 38 o 40 años. Entonces, para estas mujeres, esta herramienta aparece como una alternativa para tener un mayor número de ovocitos. Vale. Y se hace sin dejar descansar a los ovarios. Sí, sí, Haces una estimulación, no reposan, si empezamos estimulación otra vez. así es. Que ahí hay las dos formas de hacerlo. Hay un grupo que al día siguiente de la punción empieza la Ya segunda empiezan. estimulación. Y hay otro grupo que deja 2 o 3 días descansar, entre comillas, el ovario y empieza la estimulación. Muy bien. Pues mira, tenemos un par de preguntas. Voy a empezar con la primera, que además me ha parecido como de las más interesantes, porque fíjate lo que dice. Se llama Enrique. No aparece la... Ahora. Dice, cuando se realiza una doble estimulación y además hay que hacer DGP, ¿cuántas veces se congela y descongela el óvulo? ¿No es un excesivo riesgo? Gracias. No, aquí el óvulo se congela solo una vez. Y se congela el ovocito de la primera estimulación. Porque yo estimulo, hago la punción y esos óvulos los congelo, los vitrifico. Empiezo la segunda estimulación y si en esa segunda estimulación obtengo otro número de óvulos, esos óvulos cuando yo los saque, voy a descongelar los que congelé en la estimulación anterior y los voy a juntar. A esos óvulos les voy a hacer la fectelixis, voy a cultivar los embriones y al quinto día lo que yo voy a biopsiar son los embriones y lo que voy a congelar son los embriones, cuyos embriones vienen de un 50% de esos óvulos han sido congelados. Es decir, la mitad de los óvulos son congelados y la congelación del óvulo es solo una vez. La otra mitad se va a trabajar en fresco con ellos. Pues mira, me viene una pregunta a mí a raíz de esto. Sí, sí. Si en una doble estimulación, por ejemplo, en este proceso que acabas de explicar, en vez de congelar en la primera tanda de ovocitos, ¿no podrían fecundarlos, analizarlos, También, congelar embriones? a ver, otra forma de hacerlo también es estimular, sacar los óvulos, fecundar, congelar los embriones que se obtengan y en paralelo empezar la segunda estimulación y hacer lo mismo de nuevo. ¿Dónde está el detalle de eso? Que aquí es donde aparece el coste del proceso. Porque en este proceso, haciéndolo de esa forma, voy a tener que hacer 2 ICSI. Claro, dos Y, FIPS, sí. y Claro, 2 congelaciones de embriones. claro. ¿Mm? Ahí está la cosa. Enrique, creo que hemos contestado bien. Voy con la siguiente pregunta de Enrique. Una mujer de 40 años, baja reserva ovárica con antimuleriana de 0,45. ¿Esa doble estimulación en ciclo menstrual no puede ser contraproducente? ¿No es mejor dejar reposar? ¿No estimulamos en exceso los ovarios? Esas dos preguntas son las que todavía no están al 100% contestadas. Lo decía en las conclusiones. Pero a día de hoy no se ha demostrado ni se ha visto que eso perjudique. Es decir, el estimular, como dijimos que hay oleadas de folículos, el folículo que yo estimulo en la segunda estimulación no tiene nada que ver con los que estaban al principio. Es decir, son folículos nuevos. Y son folículos que estaban destinados a estar en ese ciclo y se iban a perder.
Es decir, el hacer esta doble estimulación no disminuye la reserva futura, no disminuye el riesgo a día de hoy, que uno podría decir, pero aquí hay un riesgo, sí, porque en vez de ser una punción, son dos punciones. Y cada punción per se, por sí sola, es un riesgo. Es decir, hay un riesgo anestésico, hay un riesgo en la punción. Entonces nos estamos jugando, sí, dos riesgos, ¿vale? Pero que es lo mismo que si yo me hago un ciclo este mes y otro ciclo en 2 meses más. Ahí también voy a tener dos estimulaciones, dos punciones, etc. Entonces, la respuesta, a día de hoy, no habría riesgo en hacer, en esta paciente descrita, no habría un riesgo en hacer dos estimulaciones. Pues muchas gracias. Enric agradece mucho la respuesta y dice que gracias de nuevo, doctor, por su respuesta y un placer escucharle. Gracias, Enrique. Bueno, tenemos, así que pueda ver yo desde mi ordenador, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas que puedo ver yo, insisto, desde mi ordenador, pero hay más que sé que están conectadas. No sé si alguien se anima, tiene alguna duda. Graciela, Mari Carmen, Mercedes, Enrique ha hecho un par de preguntas, las dos me han parecido súper interesantes, por cierto. Y si nadie se anima, a lo mejor a mí me viene también de preguntar, aunque lo has dicho, pero bueno, siempre se queda ahí como un poco el miedo este de hormonar tanto, ¿no? El cuerpo. No hay ningún estudio, no sé, algo. Yo qué sé, algo. A día de hoy, en algún momento se decía que los tratamientos de reproducción asistida aumentaban el riesgo de cáncer de ovario y otros, el de mama, etcétera. Pero a día de hoy, la verdad es que no existe ese riesgo. Y respecto al tratamiento hormonal, yo siempre a los pacientes les digo, mire, durante el mes, durante un ciclo, las hormonas suben y bajan. Lo que nosotros hacemos es, primero, la medicación que usamos para estimular el ovario son hormonas, por decir algo, naturales, es decir, son hormonas que produce nuestro cuerpo. Lo único que yo la estoy administrando en dosis mayores a la habitual. Por lo tanto, cuando yo me tomo una pastilla de hormonas, bueno, yo no, una mujer yo le indico, mire, usted se va a tomar estas pastillas, como ya está con la menopausia, le voy a indicar estas hormonas. Esas hormonas sí, a largo plazo pueden tener efectos secundarios importantes, como cáncer de mama, por ejemplo. Pero estas hormonas son naturales, no son hormonas artificiales, son naturales. Primero, que yo las estoy usando un poco más alta de lo habitual, de lo normal. El efecto es de 10 días, porque una estimulación dura 10 días. Entonces, al 10.º día, o cuando la mujer deja de pincharse, ya ese efecto ha pasado. Esa hormona se elimina rápidamente. Entonces, es todo natural, por decirlo de alguna forma. Lo único que hay, niveles más altos de lo habitual. Pero si nos preocupamos por los niveles de hormona que hay, por ejemplo, de estradiol, en un ciclo menstrual, en un ciclo menstrual normal, por ejemplo, cuando la mujer va a ovular, el estradiol puede llegar a 400, más o menos, en sangre, como media. Cuando yo estimulo el ovario para una fecundación in vitro, ese estradiol puede llegar a entre 1000 a 2000. Más o menos, bueno, hay mujeres que tienen más, mujeres que tienen menos, pero 1000 o 2000. Si bien es cierto, es altísimo para un ciclo natural. Pero el mismo estradiol, cuando la mujer se embaraza, sube a niveles estratosféricos. Y esos niveles están altos durante 9 meses. Entonces, la verdad es que el efecto de la medicación y los efectos de las hormonas sí son altos, pueden asustar, etcétera, pero no son comparables, por ejemplo, a los que se producen durante el embarazo. Entonces, la respuesta es que hay que estar tranquilos en ese sentido. Otra cosa son las pacientes que tienen algunos factores de riesgo, que, por ejemplo, las pacientes que tienen trombofilia, enfermedades autoinmunes, que tienen más riesgo a trombosis, por ejemplo, cuando se alteran las hormonas.
Pero para eso también hay que se toman las precauciones, como es la parina, etcétera, y no debería haber problema. Claro. ¿Mm? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Mm, Dice, buenas tardes, soy una chica de 39 años con reserva ovárica de 0,5 a la que acaban de hacer un FIP en el que justo antes de la punción sufrí ovulación espontánea. ¿Me puede volver a suceder con la doble estimulación? Bueno, la respuesta es sí. El riesgo de ovulación prematura antes de la punción existe siempre, siempre está presente. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes. Si yo tengo una paciente que tiene una reserva normal y que yo la voy a estimular y ha desarrollado 15 folículos, por decir algo, puede pasar que de esos 15, cuando yo vaya a hacer la punción, haya ovulado de 2 o 3, por ejemplo. Pero claro, como tiene 15, no pasa nada, porque tiene 12 o 13 más. Pero cuando tenemos una baja reserva y tenemos 4 folículos, claro, si de los 4 folículos ovula 1 o 2, ahí es importante porque ya me disminuye mis expectativas a la mitad. Claro. Entonces, ¿puede pasar? Sí. ¿Es normal que suceda? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando desencadenamos la ovulación, el ovitrelle, por ejemplo, que es lo que habitualmente se usa, el ovitrelle hace su efecto de maduración final del folículo entre las 24 y las 48 horas. Entonces nosotros por eso fijamos la punción en la mayoría de los centros del mundo a las 36 horas, porque estamos en la mitad de este periodo de maduración final. ¿Por qué? Porque en la mitad probablemente todavía no se ha producido la ovulación o si se ha producido está a punto, es decir, es un consenso, no es una cosa rígida. Entonces, por eso que puede presentarse, sí, puede volver a presentarse. Ahora, cuando tenemos una paciente que nos ha pasado eso, esto ya radica en la experiencia de cada centro. Si yo tengo una paciente que tiene una baja reserva, una baja respuesta, y que la fui a estimular, o perdón, a hacer la punción y había ovulado, probablemente al siguiente intento, lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer probablemente es a lo mejor dar menos tiempo al ovitrelle. Es decir, en vez de programar la punción a las 36 horas, la voy a programar a las 34, 2 horas antes o 3 horas antes. O lo que voy a hacer, además de darle el ovitrelle, también hay casos descritos, o sea, está ya muy descrito que yo le puedo dar a esa paciente, por ejemplo, un antiinflamatorio como el ibuprofeno. Si yo le doy ibuprofeno desde el día en que yo le pongo el ovitrelle, el ibuprofeno evita que se rompa el folículo. ¿Vale? Es decir, hay varias como cositas pequeñas que uno puede echar mano para evitar que vuelva a suceder eso después. Alucinante. Voy con la siguiente. ¿Qué porcentaje de éxito tendría con la doble estimulación? Esto lo pregunta la misma asistente, Mari Carmen Arias. La teoría, aquí esto es teórico, porque aquí no solamente importa el número de óvulos, sino también importa la edad, la calidad de esos óvulos, la calidad embrionaria, el factor seminal, etc. Pero lo que, lo que describen los trabajos, y ahí hasta ahí puedo llegar, es que las tasas de embarazo en pacientes que hacen la doble estimulación sería un poco mejor de la que se hace solamente una estimulación. Y eso en teoría es lógico porque no es lo mismo hacer un tratamiento con 4 o 5 óvulos que con 8 o con 10. Es decir, obviamente el pronóstico va a ser mejor en la doble estimulación que con una sola estimulación. Eso es lo que dice, es que es la lógica. Ahora, un porcentaje, no, si doy un porcentaje me lo estoy inventando. No puedo. El trabajo que mostré en la presentación hablaba de un 15% de niños en casa versus un 8% cuando no se hacía la doble estimulación. Pero eso no es real para todas las pacientes. Cada paciente es un mundo. Claro.
Gracias. Mira, vamos ahora con Mercedes, que también nos hace una pregunta muy interesante. Dice, hola doctor, me hizo una punción el pasado 13 de mayo, salió un solo ovocito, volveré a iniciar el ciclo este mes tras el inicio de la regla, 41 años y un solo ovario. Con muchas ganas de volver a intentarlo. Muchas gracias por todo el trabajo del equipo. Gracias, Mercedes. Yo también doy las gracias. Qué mensaje más bonito. Pues a mí me ha quedado todo muy claro. No sé si algún paciente o asistente tiene todavía alguna duda o alguna inquietud que quiera transmitir o trasladar al doctor. Voy a dar unos segundos de cortesía para que la gente escriba o publique y si no, podemos ir concluyendo. Sí, lo que yo puedo decir mientras tanto es que dentro de márgenes médicos aceptables, hay que insistir, no hay que tirar la toalla. Mientras no estemos haciendo cosas descabelladas o fuera de la razón, yo creo que cualquier alternativa de manejo que plantee el médico a sus pacientes, en consenso con los pacientes, informando a los pacientes, yo creo que hay que tomarlos en cuenta y el que la consigue. Yo creo que el mensaje es, insisto, dentro de ciertos márgenes, obviamente. Lo que significa, cuando quiero decir dentro de ciertos márgenes, que probablemente con 44 años o más, por mucha doble estimulación que hagamos, el pronóstico no es fácil. Y ahí probablemente la mejor alternativa va a ser la donación, ¿vale? Pero dentro de ciertos márgenes médicos, como he dicho, la mejor alternativa, y a lo mejor a una paciente le viene bien la doble estimulación, a otra paciente le viene estimular en fase lútea, a otra paciente le viene mejor otra cosa, y así. Es decir, cada paciente es un mundo. Pues nos quedamos con eso, el que la sigue la consigue y no hay que tirar la toalla. Nos quedamos con esa frase. Muchas gracias, doctor Claudio Álvarez, Centro Gutenberg. Gracias a todos los asistentes, a los pacientes, a todos los que habéis hecho preguntas. Ha sido un placer teneros con nosotros otra vez en uno de nuestros webinars. Os recuerdo que se quedan colgados todos en YouTube, en la página de YouTube. Os voy a poner aquí, de modo recordatorio rápidamente, las plataformas en las que estamos, que son YouTube con My IVF Answers, que es donde colgamos los vídeos. En Facebook, donde tenéis los eventos que he prometido antes y prometo, insisto, actualizar con más frecuencia. Y en Instagram, donde sí que nos encontráis de manera muy regular. Y mis respuestas de fertilidad.es, que es la plataforma dentro de la Sociedad Europea de Fertilidad, que es quien organiza los webinars. Lo dicho, muchísimas gracias de nuevo, doctor Álvarez. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Un saludo. A vosotros, gracias. A la próxima.